arrancar mostrando el trabajo práctico que les mandé recién. Sobre MRV. ¿Se acuerdan algo de eso que habíamos visto antes de las vacaciones? ¿Se acuerdan o no? Sí. Un poco. Un poco. Bueno, yo les mandé un trabajito práctico que es re cortito. Son 3 ejercicios nada más. ¿Sí? La idea es que hagamos el primero juntos y que le queden los otros 2 para hacerlo. Tienen hasta el día 20, o sea, tienen 10 días para hacerlo y mandarlo. Son 2 ejercicios. ¿No lo van a poder hacer? Sí. Bueno, el movimiento rectilíneo uniformemente variado, que era lo último que habíamos visto, acá teníamos aceleraciones. Las aceleraciones eran lo que nunca cambiaba. Nosotros al principio habíamos visto MRU, que era el movimiento rectilíneo uniforme, donde decíamos que la velocidad era siempre la misma. Acá en MRV lo que vamos a decir es que la aceleración es siempre la misma. O sea que las velocidades sí pueden cambiar. Pueden aumentar si acelera o pueden disminuir si está desacelerando o frenando el auto. ¿Sí? Para esto nosotros usábamos 2 fórmulas que eran medias largas. Una era esta y la otra era la de aceleración. En el trabajo práctico anterior habíamos trabajado todo, creo que con la fórmula de aceleración, y habíamos hecho juntos una de distancia solamente. Vamos a intentar realizar el primer ejercicio donde vamos a tener que calcular una distancia, una velocidad y vamos a tener que realizar los gráficos. En el trabajo práctico viejo, yo les había mandado la teoría de todos los gráficos, cómo se hacía. Y ahora los vamos a empezar a resolver, ¿sí? El ejercicio número 1 dice, un móvil con una velocidad inicial de 3 kilómetros por hora comienza a acelerar en un tiempo inicial 0 a razón de 6 kilómetros por hora al cuadrado. ¿Qué distancia recorre durante las próximas 2 horas siguientes a partir del instante que comienza a acelerar? ¿Qué datos nos está dando hasta ahí el ejercicio? Por ejemplo, estos 3 kilómetros por hora, ¿de qué me está hablando? De una velocidad como el Constante. móvil. Inicial de cuando empieza a moverse. Bien, inicial. Este auto no estaba frenado cuando empezamos a contar. Fíjense que ya se estaba moviendo un poquito. Ya es la velocidad inicial. Y comienza a acelerar a razón de 6 kilómetros por hora al cuadrado, ¿sí? Esta es la aceleración. ¿Cómo me doy cuenta? Primero que me está diciendo que está acelerando, y después por la unidad. Fíjense en que la diferencia entre este 6 kilómetros y este otro 3 es que la hora tiene un cuadrado, ¿sí? La aceleración se mide en metros sobre segundos al cuadrado o en kilómetros sobre horas al cuadrado, ¿sí? ¿Por qué? Porque va aumentando en el tiempo. La aceleración es la misma, pero la velocidad cambia, ¿sí? O sea que la distancia que recorre es mayor. Por eso es el cuadrado. De la unidad solamente. Después nos dice que viaja durante 2 horas. Y también nos dice el tiempo inicial. Inicialmente, ¿cuánto vale el tiempo de este auto? ¿En qué momento se empieza a contar? Cuando empieza a ¿Cómo acelerar, es? ¿no? Claro. ¿Y cuánto vale el tiempo? El tiempo inicial y el tiempo final. Inicialmente, ¿desde qué Tiempo momento? inicial 3 ¿o no? O No, cero, esa es cero. velocidad. Esta dijimos, velocidad 3. 6 kilómetros por hora al cuadrado, aceleración. Fíjate que me dice tiempo igual a 0. Este es mi tiempo Tiempo inicial. inicial ¿Y las 2 horas qué van a hacer entonces? del tiempo final.
Va, el tiempo final. Y después me pregunta cuál es la velocidad, pero bueno, eso ya lo tengo que calcular. Entonces, fíjense, inicialmente el auto viajaba a 3 kilómetros por hora. Empiezo a contar en la hora cero, el movimiento, ¿sí? O sea que el tiempo inicial es cero. Y el tiempo final es 2 horas porque el auto este viajó durante 2 horas. La aceleración me la dio el ejercicio, me decía que eran 6 kilómetros sobre hora al cuadrado. La distancia inicial, inicialmente, ¿desde dónde empiezo a contar yo un movimiento? ¿Desde qué kilómetro? Está arrancando el movimiento. Desde el kilómetro cero. Bárbaro. O sea que mi tiempo inicial, mi distancia inicial es 0 kilómetros. Lo que yo no voy a conocer, que es lo que tengo que averiguar en este ejercicio, es la distancia final y la velocidad final. ¿Sí? Lo primero que me pregunta es la distancia. La distancia es esta X final. X final significa distancia final. X o significa distancia inicial. ¿Sí? Bueno, la distancia final, en este caso, es la que yo no conozco. Pero de todos los otros datos casi que tengo todo. Inicialmente, chicos, ¿en qué kilómetros se encuentra el auto? ¿Cuál es la distancia inicial? 0. Bien, 0 kilómetros. Más la velocidad inicial. 3 Bien, ¿3 qué? kilómetros por hora. 10 kilómetros por hora. Por el tiempo este tiene que ser el tiempo total que anduvo el auto. En 2 horas. 2 horas. 2 horas. Más un medio de la fórmula por la aceleración. ¿Que cuánto vale la aceleración? 6 kilómetros. Bárbaro, 6 kilómetros por hora al cuadrado. Por el tiempo al cuadrado. ¿Cuál era el tiempo final? Dijimos 2 2 horas. horas. 2 horas. 2 horas al cuadrado. Bien. ¿Cómo empiezo a resolver esto? Primero, matemática. Tengo que separar en términos. Todos los más me separan los términos. Este cero de adelante, ¿me influye en algo? ¿Me cambia en algo que esté o que no esté? No. No, lo tachás. Chao. 3 por 2, este sí. 3 por 2, ¿cuánto es? 6 Bien. Y ahora kilómetros sobre hora al cuadrado. Por hora. 3 kilómetros. Mira, este kilómetro por hora, como está abajo, es por hora. Bueno, esta hora me queda abajo, ¿sí? Kilómetro por hora, dijimos. Como tengo hora abajo y tengo hora arriba, no me queda hora al cuadrado. ¿Qué me va a pasar cuando tengo una arriba y una abajo? Se va. Se van los tachos. A ver. Entonces, me queda 3 por 2, 6 kilómetros. ¿Sí? Porque se me fueron las horas. Más un medio. Acá lo primero que tengo que resolver, ¿qué es? De esta parte de la suma. 1 medio por 6. Bueno, puedo hacer eso o si no, ¿qué? Porque primero tendría que resolver el cuadrado yo.
¿Entienden? Primero yo tengo que resolver esto, el tiempo al cuadrado. ¿Cuánto es todo al cuadrado? 4. Bien. Ahora sí me queda 4 horas al cuadrado. Y estoy en la misma situación que hoy. Fíjense en que tengo una hora al cuadrado abajo, porque este está sobre, está dividiendo, y una hora al cuadrado arriba. Entonces, los puedo tachar. Bueno, 6 kilómetros más. Ahora sí puedo hacer toda la cuenta en la calculadora. Poner un medio es lo mismo que poner 0,5, ¿sí? O sea que me queda un medio por 6 por 4. 12. ¿Ninguno tiene calculadora? Un medio, 0,5 por 12. 6. Ah, 12. Sí, 12. Por 6 por 4. 12. Bien, ¿12 qué? 12 kilómetros. Muy bien. Y la distancia me da en kilómetros, ¿está bien? Sí. Bárbaro. Entonces, 12 más 6, 18. muy bien, 18 kilómetros. La distancia final que va a recorrer este auto son 18 kilómetros. O sea, va re despacio. En 2 horas va a recorrer 18 kilómetros. Acá yo ya tengo mi primera respuesta. La distancia son 18 kilómetros. Pero ahora me pide la velocidad. ¿Con qué velocidad lleva a cabo? ¿Con qué velocidad va a llegar a recorrer en esas 2 horas? Vamos a tener que usar la fórmula de aceleración. Estas son las únicas 2 fórmulas que vamos a usar siempre, chicos, ¿sí? Anótenselas. La fórmula de aceleración la aceleración, fíjense que me las daba el ejercicio. ¿Que cuánto valía? 6 kilómetros sobre hora al cuadrado. Muy bien, 6 kilómetros sobre horas al cuadrado. Es igual a la velocidad final es lo que me está preguntando, o sea que es lo que yo no conozco, sigue siendo mi incógnito. Menos la velocidad inicial. Inicialmente este auto, ¿a qué velocidad andaba? A 3 3 kilómetros. kilómetros por hora. Muy bien, a 3 kilómetros sobre. Dividido el tiempo final menos el tiempo inicial. ¿Cuál es el Tiempo tiempo final, final? 2 horas. Bien. ¿El tiempo inicial? 0. 0. Bien, 0. ¿2 menos 0? 2. No. Me quedan los 6 kilómetros por hora al cuadrado. De este lado tengo que despejar mi velocidad final. ¿Qué es lo primero que voy a sacar, chicos? Tengo una división y tengo una resta.
Tenés que pasar la velocidad final para la izquierda o no. No, yo la velocidad final la tengo que dejar solita de este lado. No, pasá la división. Ah, Bien. Paso la división. ¿Cómo la paso? multiplicando. Muy bien. Por 2. Igual. La velocidad final. Bueno. Bueno. 6 por 2. Dos, 12. Bien. Acá lo que me va a pasar es que este cuadrado se me va a cancelar con esta hora de acá y me va a quedar en kilómetros por hora. Y este que está restando, ¿cómo lo voy a pasar? Sumando. Sumando. Bárbaro, más 3 kilómetros por hora es igual a la velocidad final. ¿Cuánto vale mi velocidad final? 15. ¿Entendió? Sí. Sí, sí. ¿Quieren sacarle captura de pantalla acá al ejercicio? Dale. Yo ya le copié. Bien. Y por último, lo que vamos a hacer es graficar las 3 variables. ¿Cuáles son las 3 variables que existen? Aceleración, velocidad y distancia. Todos versus el tiempo. La aceleración del auto, de este auto, ¿cambió en algún momento? Sí, pasó de 3 a 6. No. La aceleración no cambia, ¿no? De La 3 a aceleración. 15. Lo que cambió fue la velocidad. La aceleración en MRV nunca, 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 nunca cambia. Entonces, siempre es la misma. ¿Y cuánto vale para este auto? 6. 6. Vale. 6. Siempre vale. Otra cosa que tenemos que graficar es la velocidad y el tiempo. Inicialmente el auto. ¿A qué velocidad viaja? Iba a 3 kilómetros por hora. O sea que en el tiempo cero iba a 3. Y a las 2 horas, ¿cuál es la velocidad que calculamos? 15. Bien. 15. O sea que cuando arrancó, él arrancó en 3. Y cuando terminó, a las 2 horas, ¿a qué velocidad iba? A Por 15. hora. A 15. Me va a quedar el gráfico de esta manera. Fíjense, en 0 iba a 3, a las 2 horas iba a 15 kilómetros por hora. Y la distancia, acá se grafica raro. Ustedes en matemática habrán visto alguna vez funciones exponenciales. Esas que tenían, o cuadráticas, esas que tenían el cuadrado arriba. Sí. Bien. ¿Ustedes se acuerdan cómo les quedaba este gráfico? Fíjense que nosotros acá en la fórmula de distancia que tenemos, tiene el tiempo un cuadrado. Esto me lo hace que sea una función cuadrática, ¿sí? Entonces, cuando yo lo grafique, siempre me va a quedar como una parábola. Cuando yo tenga el más, mi profesora de física nos decía que cuando está el más está contento y cuando está el menos está triste. Nosotros en esta fórmula vamos a utilizar el más para cuando acelere, cuando el móvil esté acelerando. Y el menos cuando el móvil esté frenando. ¿Sí? Entonces, como en este caso,
tengo una función cuadrática y positiva, lo que me va a pasar es que me va a quedar, ¿cómo me queda? ¿Se acuerdan cómo les quedaban los gráficos de este tipo de ecuaciones? Quedaba No, derecho. no, como un coso, Una curva para arriba, ¿o no? algo así. ¿No son las ramas para arriba? No, nos va a quedar de esta manera. Mi profesora lo que me decía, cuando yo estudiaba, para que me acuerden, era de que cuando yo tenía una función cuadrática positiva, era carita feliz. Entonces las ramas siempre me van a quedar para arriba. Cuando era negativa, era una carita triste, entonces las ramas me van a quedar siempre para abajo. Yo cuando grafique este tipo de cosas, siempre voy a tener media carita, voy a usar media. ¿Sí? En este caso, el auto está acelerando, entonces me queda para la rama para arriba. En el caso de que el auto hubiese estado frenando, me hubiese quedado al revés, me hubiese quedado de esta manera. ¿Sí? ¿Este lo van copiando? Yo ahí le Sí, saqué lo estoy screen. copiando. Sí. Yo le saqué un screen. Bárbaro. Bueno, les quedan 2 ejercicios. En este tienen que, fíjense, un móvil parte del reposo, o sea que me está diciendo que la velocidad inicial acá es 0, con una aceleración de 20 metros por segundo al cuadrado. Recuerden que la aceleración nunca cambia, es siempre la misma. Tengo que calcular la distancia que recorrió en 15 segundos. O sea, que yo para resolver este ejercicio número 2, voy a tener que utilizar esta fórmula de acá arriba. ¿Sí? Voy a tener que calcular la distancia. Y graficar, solamente me pide graficar la aceleración. En el tercer ejercicio, tengo un problema. Tengo kilómetros por hora y tengo segundos. ¿Sí? Voy a tener que pasar los segundos a horas primero, para poder calcular. ¿Qué es lo que tengo que calcular? Solamente la aceleración. Pero como después les pido que grafiquen las 3 variables, van a tener que hacer la otra fórmula también. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Sí. Bárbaro. ¿Hubo una duda? ¿Dudas? ¿Para cuándo era? Para el 20.